Pues nada, pues buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada online organizada por el Colegio de Arquitectos de Almería, en este caso organizada por nuestro CAT y relacionada con las últimas modificaciones del Código Técnico que, como sabéis, pues entraron en vigor pues un poco de manera un poco atrasada o aplazada tras el estado de alarma el pasado mes de septiembre. Personalmente me alegro mucho de poder presentar esta jornada porque es que es un anhelo tanto de la Junta de Gobierno como del propio CAT el poder organizar más actividades formativas. Pero como sabéis, pues nuestros compañeros que hoy van a impartir las charlas, pues, tanto José Luis Guillén como Cristina Jiménez, pues están desempeñando en el colegio otras funciones dentro, como pueden ser, sabéis de sobra, visado, revisión de pliegos de concurso o lo que es resolver nuestras consultas técnicas y esta diversidad de funciones pues limita enormemente su disponibilidad para lo que son la canonización de jornadas o de cursos. Pero la verdad que nos alegramos enormemente de hoy poder presentaros esta primera jornada online. Llevábamos tiempo, como os digo, hablando de celebrar esta primera charla, esta primera jornada que rompiera el hielo de este nuevo modelo online y aquí estamos, vamos a echar a andar algo que esperemos y seguro que le vamos a dar continuidad. Con falta de ver un poco las programaciones, pero le daremos continuidad a esto que estamos iniciando hoy. Centrándonos en el tema que vamos a tratar ahora, pues decir que han sido muchas las jornadas que se han impartido a lo largo de este último año relacionadas con las últimas modificaciones del Código Técnico. En esta que vamos a presentar hoy, tanto Cristina como José Luis, pues nos van a aportar su visión desde la óptica y experiencia de las consultas atendidas en el colegio, señalando los aspectos más importantes a tener en cuenta, sin olvidar, por supuesto, porque es lo que también nos da vidilla, los más problemáticos o los más controvertidos. El objeto es que el arquitecto pueda hacerse una idea global de cómo estas modificaciones afectan y están afectando al proyecto e incluso a nuestro ejercicio también, incluso en temas de dirección de obra, desde las primeras fases del mismo. Es decir, desde que empezamos casi con un anteproyecto, con un básico, hay que tener en cuenta seriamente aspectos que hoy vamos a ver. Somos conscientes de que la hora y media de esta charla pues, no va a dar tiempo a llegar al fondo o llegar a la profundidad que nos gustaría, pero como he dicho antes, seguiremos desarrollando nuevas jornadas para plantear cuestiones más específicas si vemos que eso es necesario en base pues, a vuestras consultas y a vuestras dudas, por así decirlo. Antes de darles paso a nuestros compañeros del CAT, a Cristina y a José Luis, pues deciros que al finalizar su exposición se va a abrir un debate a los asistentes que podréis realizar vuestras consultas a través del apartado preguntas que hay en la aplicación, tanto si estáis conectados vía con dispositivos móviles como a través del ordenador, pues aparece un apartado preguntas o un icono de una interrogación donde ahí podréis hacernos las preguntas para que sean atendidas. Así que sin más dilación, pues cedo la palabra a José Luis y a Cristina, arquitectos ambos del CAT del Colegio de Arquitectos de Almería, que van a desarrollar esta jornada, pero no sin antes agradecerles pues, a ambos su dedicación y cercanía para con esta Junta de Gobierno, pero también, sobre todo, para con los colegiados, ¿no? Que todos tenemos mucho cariño y mucho aprecio. Así que, sin más, os paso la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias a nuestro decano por su presentación y muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos en la jornada online de hoy de modificaciones del Código Técnico que hemos preparado desde el CAT del Colegio de Arquitectos de Almería. El objetivo de la jornada, como ha dicho el decano, es conseguir que tengáis una visión global de estos cambios que ha sufrido el Código Técnico tras la aprobación del Real Decreto 732 del 2019. Para ello vamos a analizar las nuevas exigencias que han aparecido a raíz de estas modificaciones. Os contaremos las posibles dificultades que os vais a ir encontrando en su justificación y también intentaremos daros alguna pauta que os facilite su cumplimiento. Vamos a ver pues, los plazos de aplicación para ver cuándo entran en vigor y también los ámbitos de aplicación de cada uno de los documentos básicos para ver en qué casos se debe de aplicar. Bueno, como ha dicho el decano, si tenéis alguna duda podéis plantearla a través del apartado de preguntas y la jornada está siendo grabada, con lo cual pues podéis ver el vídeo cuando queráis, se subirá en la página web en el apartado de jornada online. Y bueno, esperamos que os sea de utilidad.
Vamos a empezar viendo el alcance de estas modificaciones, a qué documento le afecta. El documento básico de ahorro de energía es el documento básico que más modificaciones ha sufrido. Prácticamente se redacta nuevo por completo. Mantiene la estructura de sus secciones, pero la redacción es nueva. En el documento básico de salubridad aparece una nueva sección, que es la HS6 de protección frente a la exposición al radón, y en el DBSI de protección de seguridad en caso de incendio aparece una pequeña modificación en su sección segunda en cuanto a la propagación por el exterior. También aprovecha estas modificaciones para actualizar la referencia a las normativas UNE en todos los documentos básicos. Antes de entrar en materia, sí nos vamos a detener un poquito en ver los plazos de aplicación, ya que en un principio estaban muy claros, pero con motivo de la declaración del estado de alarma, los plazos administrativos se suspendieron y se han visto afectados los plazos de aplicación del Código Técnico. El Real Decreto se publicó en el BOE el 27 de diciembre del 2019, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, y por lo tanto las obras que solicitaron licencia hasta el 27 de diciembre no les dé aplicación a estas modificaciones. A partir de esta fecha, del 28 de diciembre del 2019, comienza un periodo de aplicación voluntario, que en principio estaba previsto para 6 meses, pero con motivo del estado de alarma, de la declaración del estado de alarma, pues se ha visto ampliado el plazo. Por lo tanto, este plazo de aplicación voluntaria va desde el 28 de diciembre del 2019 hasta finalmente el 23 de septiembre del 2020. Para las obras que soliciten licencia después, a partir del 24 de septiembre, ya sí serán de aplicación de manera obligatoria estas modificaciones. Para aquellas obras que se acogieran a la nueva aplicación voluntaria de estos cambios del Código Técnico, tienen una condición que tienen que cumplir, que no pueden olvidar, y es que estas obras tienen que empezar dentro del plazo máximo de eficacia de la licencia. En su defecto, si no indica el plazo máximo de inicio de la obra, se tomará como plazo máximo 6 meses, contando desde el día siguiente de la concesión de la licencia. Si no se comienza dentro de este plazo, se tendrá que aplicar de manera obligatoria estas modificaciones. Con motivo de la declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos administrativos, vamos a ver que este plazo de 6 meses, este plazo máximo de inicio de obra, se va a ver afectado. En esos casos en los que se solicitara la licencia de obra dentro del periodo de aplicación voluntaria y se la hubieran concedido antes del 14 de marzo del 2020, antes de que se declarara el estado de alarma, pues este plazo se va a ver aumentado. El Ministerio sacó una nota para aclarar de qué manera se debe de contabilizar esta ampliación de plazo, y si os parece lo vamos a ir viendo sobre un ejemplo para que os quede un poquito más claro. Nos dice que lo primero que tenemos que hacer es contabilizar el tiempo que ha transcurrido desde que nos dieron la licencia hasta que comienza esa declaración de estado de alarma. Para ello, primero se contabilizan los meses completos transcurridos y después los días naturales, desde el día siguiente de la concesión de la licencia hasta el día 13 de marzo del 2020. En el ejemplo que vamos a ver, vamos a suponer que nos concedieron la licencia el 21 de febrero del 2020. Por lo tanto, empezamos a contar a partir del día siguiente de la concesión de la licencia hasta el 13 de marzo del 2020. Si contamos, son 21 días naturales lo que han pasado, no podemos contar meses completos porque ya estaríamos dentro del estado de alarma, y entonces, por tanto, contamos nada más que los días. Son 21 días lo que hemos agotado del plazo máximo de inicio de obra. Después nos dice que tenemos que restar al plazo establecido para el comienzo de obra, o en su defecto los 6 meses, si la licencia no decía nada, el plazo calculado anteriormente, considerando para el cálculo de los días restantes que los meses tienen 30 días. En nuestro ejemplo que estamos viendo no aparecía ningún plazo máximo de inicio de obra, con lo cual tomamos como plazo máximo los 6 meses. Nos dicen que nuestro mes tiene 30 días, entonces los 21 días que hemos agotado le restamos los 30 y nos quedan 9 días más los 5 meses completos de plazo máximo de inicio de obra. Después nos dice que tenemos que contar el tiempo restante a partir del 1 de junio del 2020, comenzando por lo primero contando los meses completos y después los días restantes como días hábiles, eliminando los días inhábiles nacionales de la comunidad autónoma y del municipio.
Nos quedaban, por tanto, 5 meses completos para agotar este plazo máximo. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 meses completos y en noviembre empezamos a contar los días restantes como días hábiles. Quitamos sábado y domingo, que son inhábiles, y suponemos que en el municipio donde no han concedido la licencia no hay ningún otro festivo en estas primeras semanas de noviembre y contamos los 9 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El 12 de noviembre del 2020, por lo tanto, sería nuestro plazo máximo de inicio de obra en nuestro ejemplo. Si comenzamos al día siguiente, a partir del día siguiente ya tendríamos que aplicar de manera obligatoria las modificaciones del código técnico. Si, habiendo solicitado la licencia dentro del plazo de aplicación voluntaria, nos conceden la licencia después, a partir del 14 de marzo del 2020, ya dentro del estado de alarma, pues el plazo de inicio de obra se empieza a contar a partir del 1 de junio del 2020, que es más fácil. Ya una vez que hemos visto y tenemos claro los plazos de aplicación, pues vamos a ir entrando un poco en materia y ver las modificaciones que ha sufrido el código técnico. Vamos a empezar por el documento básico de ahorro de energía, que es el que más modificaciones ha sufrido, que se redacta prácticamente nuevo el documento. Y el motivo por el que se actualiza o se modifica este documento es para adaptarlo a los requisitos que establece la Directiva Europea 2010/31 de eficiencia energética de los edificios. Ya sabemos que este documento básico, el de ahorro de energía, es el que más modificación ha sufrido desde la publicación del código técnico. Esta es ya la tercera. Y se va a seguir modificando con el objetivo de progresivamente ir adaptándose a los requisitos que establece esta directiva. El principal objetivo de la directiva europea es reducir las emisiones de gases invernadero de las que son responsables los edificios. Es por esto que vamos a ver que las exigencias de eficiencia energética en este nuevo documento se van a endurecer respecto a la versión anterior del ahorro de energía. Otro de los objetivos es mejorar la calidad de la envolvente y fomentar la utilización de medidas pasivas en los edificios, con el objetivo de reducir al máximo posible la dependencia de la energía de los edificios, para evitar pues, posibles problemas debido a pobreza energética o posibles cortes de suministro en momentos pico de consumo. Otro de los objetivos de esta directiva es el fomento de la utilización de energías renovables, pero sin orientar a una tecnología en concreto. Antes veíamos en el código técnico que nos obligaban a utilizar pues, placas solares para ACS y placas fotovoltaicas para generar electricidad. Ahora vamos a ver con este nuevo documento que se podrán utilizar cualquier tipo de tecnología que haya en el mercado relacionadas con las fuentes de energía renovables. Aprovechan también esta modificación para actualizar el método de cálculo, para adaptarlo al método de cálculo regulado en la UNE ISO 52000, que es el método también que están implementando el resto de países miembros de la Unión Europea. Y vamos a aparecer, pues que nos van a aparecer unos nuevos indicadores, unos nuevos parámetros que van a ser distintos a los que veníamos utilizando antes. Cada vez que cambian o actualizan el documento básico de ahorro de energía, pues tienen la mala costumbre de cambiarnos el método, de cambiar los parámetros. Parece ser que este método ha venido para quedarse y que la voluntad es que se mantenga este mismo método de cálculo, estos mismos parámetros y que simplemente se endurezcan las exigencias en futuras modificaciones de este documento. Bueno, vamos a seguir ahondando en las modificaciones del documento de ahorro de energía. Vamos a empezar viéndolo conjuntamente las dos primeras secciones, la de limitación de consumo energético y de condiciones para el control de la demanda, porque son dos documentos que están muy relacionados entre sí y nos va a resultar más fácil entender esta modificación de la exigencia. El principal objetivo que tiene el documento básico de ahorro de energía es conseguir edificios que consuman poca energía. Para ello, en su sección 0, en el DBH 0, limitan el consumo energético de los edificios. La versión anterior, del 2013, se limitaba únicamente el consumo de energía de fuentes no renovables. Vamos a ver que el documento actual se limita tanto el consumo de energía primaria no renovable como el consumo de energía primaria total del edificio. De que la versión anterior se limitara nada más que el consumo de energía de fuentes no renovables,
podía darnos a entender que el edificio podía consumir todo lo que se quisiera siempre y cuando se utilizaran fuentes de energía renovables. Sin embargo, vamos a ver que esto no era del todo así. En su sección primera, que en 2013 se le denominaba limitación de demanda energética, porque el objetivo era limitar directamente la demanda de calefacción y de refrigeración, se le imponían también unas condiciones puntuales a los elementos de los cerramientos, a los cerramientos de la envolvente. La transmitancia térmica se limitaba y también la permeabilidad al aire de los huecos. La limitación de la demanda de calefacción y de refrigeración unida a estas condiciones que se le ponían a la envolvente, de una manera indirecta y parcial, se estaba limitando el consumo de energía primaria total del edificio. En la sección H1 de este nuevo documento del 2019 cambia la denominación. Ahora se le llama condiciones para el control de la demanda energética. Esto es porque ya no se limita directamente la demanda energética del edificio, sino que se le imponen una serie de condiciones a la envolvente con el objetivo de conseguir un edificio con una demanda reducida. Estas condiciones pues, van a estar relacionadas con el aislamiento. Se introducen dos parámetros para limitarlo. El primero de manera individual, que es el U-límite, y el segundo de manera global, el K global, que limita la transmitancia térmica global de la envolvente. También le impone unas condiciones en cuanto a la protección solar. Aparece un nuevo parámetro, que es el Q solar en el mes de julio, y también una serie de condiciones en cuanto a la permeabilidad al aire. Limitan la permeabilidad al aire de manera individual de los huecos y también de manera global del conjunto del envolvente, con este nuevo parámetro que es el N50. Pues este conjunto de condiciones que se le imponen a la envolvente del edificio van a hacer que de manera indirecta se esté controlando también, se esté limitando la demanda energética del edificio. Como hemos visto antes, en el H0 aparece también el indicador de consumo de energía primaria total del edificio, que como sabéis está relacionado con la demanda y con el rendimiento de los sistemas, y por lo tanto de manera indirecta también estamos limitando la demanda energética del edificio. En resumen, en la versión anterior del DBHE pues se limitaba únicamente de manera parcial e indirecta el consumo de energía total del edificio, y en el nuevo documento lo que se pretende es tener muy controlado este concepto, esta cantidad de energía que va a consumir el edificio. Veis que tenemos parámetros que ya estaban siendo regulados en la versión anterior del 2013, como la transmitancia térmica de los cerramientos, la permeabilidad al aire de los huecos y el consumo de energía primaria no renovable. Pero aparecerán también unos nuevos parámetros y nos vamos a parar a continuación a conocer cada uno de ellos, y los que ya conocíamos para comparar la limitación de los valores regulados en la norma anterior y en la actual, pues para ver cómo ha cambiado esa exigencia en la actualidad. Normalmente, casi siempre, utilizamos herramientas informáticas para justificar estos parámetros. La herramienta informática nos facilita mucho el trabajo, pero en ocasiones nos resultan opacas, no sabemos muy bien lo que estamos calculando. Es por esto que es importante que conozcamos cada uno de los parámetros que vamos a justificar, para así nos facilite su cumplimiento, y también que sepamos lo que supone el cumplimiento de estos parámetros a nivel de proyecto y a nivel de obra. A veces entregamos el papelito que sale del programa y no sabemos muy bien a qué nos estamos comprometiendo, y a veces pues no se refleja del todo en obra lo que estamos diciendo. Vamos a empezar analizando estos dos parámetros que aparecen en el H0, el consumo de energía primaria no renovable, que ya era conocido, que lo que pretende es limitar la cantidad de energía procedente de fuentes no renovables que puede consumir el edificio. Y este nuevo parámetro, que es el consumo de energía primaria total, que lo que pretende es limitar la cantidad de energía total consumida en el edificio, independientemente de su origen y también de su carácter renovable o no. Aquí suman toda la energía. Es importante, como he dicho, saber qué parámetros, qué factores intervienen en el cálculo de estos parámetros, para cuando nos estemos enfrentando a la justificación de los mismos en la herramienta informática y nos salga pues la temida aspa roja de no cumple, pues que sepamos dónde tenemos que tocar, qué tenemos que mejorar para lograr su cumplimiento. Como sabemos y hemos visto hace un momento, el consumo energético del edificio es directamente proporcional a la demanda energética del mismo. Cuanto más demanda energética tenga un edificio, más consumo va a tener.
y sin embargo es inversamente proporcional al rendimiento medio de los sistemas. Cuanto mejor sea el rendimiento, menos va a consumir el edificio. Vemos, por tanto, que para lograr hacer cumplir estos indicadores vamos a tener dos estrategias. La primera a la que vamos a recurrir es reducir la demanda energética del edificio lo más que podamos. ¿Cómo la vamos a reducir? Pues mejorando la envolvente, aumentando espesores de aislamiento y poniendo buena carpintería. Una vez que hayamos logrado reducir la demanda energética del edificio lo más que podamos, lo mejor que hayamos podido, pues recurriremos a la segunda estrategia, que es un buen diseño de los sistemas. Este buen diseño de los sistemas lo vamos a lograr eligiendo equipos con un buen rendimiento, lo que nos va a bajar el consumo, y también utilizando vectores energéticos con factores de paso bajos. ¿Esto de factor de paso qué es? Pues una cosa que tenemos que tener claro es que el DBH0 lo que está limitando es el consumo de energía primaria, no el consumo de energía final en el punto de consumo. La energía primaria es la cantidad de energía que necesitamos extraer de la naturaleza para conseguir una determinada cantidad de energía final en el punto de consumo. Los factores de paso lo que hacen es decirnos qué cantidad de energía primaria necesito para conseguir esa determinada cantidad de energía final en el punto de consumo. Estos factores de paso van a estar regulados en un documento reconocido del RITE. He traído el que ahora mismo está vigente, que se irá actualizando periódicamente. Y si nos fijamos en el factor de paso de la electricidad convencional nacional, vemos que es 2,4. Esto quiere decir que vamos a necesitar 2,4 kilovatios de energía primaria para conseguir 1 kilovatio de energía en nuestro punto de consumo. Vemos que la energía eléctrica tiene un factor de paso alto y que hay otras fuentes de energía, como por ejemplo el gas natural, pues que lo tienen más bajo. Es por esto que en nuestros proyectos pues debemos de tender a utilizar vectores energéticos con factores de paso más bajos para conseguir que nuestro consumo de energía primaria sea reducida. Estamos hablando de instalaciones y es importante saber qué instalaciones intervienen en el cálculo de este parámetro, porque no van a ser todas las instalaciones del edificio. En el cálculo de este parámetro van a intervenir el consumo de la calefacción, la instalación de refrigeración, de ACS, de la iluminación solo para el caso de uso terciario, y como novedad respecto a la versión anterior del documento aparece también la instalación de ventilación y de control de la humedad. Bueno, pues con estas dos estrategias que hemos dicho de mejorar la envolvente, de reducir la demanda y de hacer un buen diseño de los sistemas, lo primero que vamos a intentar hacer es intentar que nos cumpla nuestro indicador de consumo de energía primaria total. Cuando ya hemos conseguido que nos cumpla el de energía total, pues nos fijaremos en el de no renovable, y si aún sigue sin cumplir, lo que tenemos dos opciones: o seguir mejorando, reduciendo la demanda y mejorando los sistemas, las instalaciones, o bien ya optar por introducir fuentes de energía renovables. Un concepto que tenemos que tener claro es que si metemos energía renovable, nos va a bajar el consumo de energía primaria no renovable, pero el indicador de consumo de energía primaria total no nos va a bajar, porque ahí suman toda la energía. Mientras que si reducimos demanda y mejoramos sistemas, nos van a mejorar simultáneamente ambos indicadores. Bueno, estamos hablando de consumo de energía, y en este momento es importante también pararnos a analizar la nueva definición de edificio de consumo casi nulo, que también la modifica, se ve modificada por este Real Decreto. Nos dice que edificio de consumo casi nulo es aquel edificio nuevo o existente que cumple con la exigencia reglamentaria establecida en este documento básico de ahorro de energía en lo referente a la limitación de consumo energético para los edificios de nueva construcción. Es decir, los edificios nuevos que cumplan con el límite establecido de consumo de energía primaria total y de energía no renovable, los que cumplan con estos límites, que cumplan el código técnico, van a ser edificios de consumo casi nulo. Y nos dice que también podrán llegar a serlo los edificios existentes que cumplan con estos mismos límites establecidos para los edificios de obra nueva.
Bueno, estamos hablando de edificios de consumo casi nulo, que nos hacemos la idea pues, de que van a ser edificios que van a consumir muy poco. Pero ya a modo de curiosidad, pues vamos a ver cómo de eficientes son esos edificios. Muchas veces nos preguntáis en el CAT qué clase, qué letra tiene que tener ahora mi edificio para que cumpla el código técnico nuevo. Y en realidad no están limitando ninguna letra el código técnico. Como veis, lo que nos están limitando es el consumo de energía primaria no renovable y el de energía total. Pero aprovechando que este indicador de consumo de energía primaria no renovable también es un indicador de la escala de eficiencia energética del edificio, pues hemos traído las diferentes escalas de eficiencia energética para edificios de uso residencial privado, en su tipología de bloque de vivienda y viviendas unifamiliares, y para las 5 zonas climáticas en las que se puede dividir la provincia en función de su altitud. Con la idea de ver pues, cómo nos van a salir ahora los edificios, qué letra van a tener, si tienen que cumplir el código técnico. Si nos fijamos en las limitaciones, por ejemplo, de la zona climática A, de la capital, pues vemos que nos dicen que como mucho podrá consumir 25 kilovatios. Si nos vamos a la escala, 25 kilovatios empieza en la letra B, con lo cual nuestros edificios, si cumplen código técnico y por lo tanto si van a ser edificios de consumo casi nulo, vemos que en su mayoría en la tipología de bloque de viviendas como mínimo va a ser clase B o A. Y si nos fijamos en la tipología de viviendas unifamiliares, pues bueno, ya en su mayoría sí que van a ser de clase A. Si os fijáis, pues esta clase que nos va a salir ahora de energía, pues es muy superior a los límites que antes se establecían en el decreto 169 del 2011 de eficiencia de fomento de energía renovable en Andalucía, que regulaba también el certificado energético andaluz, que ya está derogado, que establecía que como mínimo los edificios en Andalucía tenían que ser clase D. Pues ya ese límite ya nos queda lejos. Vamos a seguir analizando este indicador de consumo de energía primaria no renovable y ahora lo que vamos a hacer es compararlo con los límites que establecía para este parámetro en el 2013 para ver cómo ha evolucionado esta exigencia. En la guía de aplicación del DBH del 2019 han reflejado esta exigencia, estos diferentes valores de las dos normas en una gráfica y podemos ver que la del 2019, que los límites son mucho más reducidos, del orden del 30 a 60% de más exigente en la norma actual que la anterior. Y también si os fijáis, pues lo primero que hay que fijarse es esto, que los límites de la norma anterior estaban modulados por la superficie. En edificios de pequeña superficie permitían consumir más energía porque es complicado llegar a cumplir estos límites en edificios con poca superficie. Como ahora esto no está modulado por la superficie, estos límites, pues nos vamos a dar cuenta que en edificios pequeños nos va a costar más trabajo llegar a cumplir este valor de consumo de energía primaria no renovable. Vamos a comparar ahora la nueva exigencia, el límite de consumo de energía primaria total del 2019 lo vamos a comparar con lo que nos limitaban para energías no renovables en el 2013. Si os fijáis, son valores pues muy similares a lo que nos exigían antes y el límite que nos imponen ahora para el consumo de todo el edificio, tanto renovables como no renovables, es muy parecido a lo que antes nos dejaban consumir solamente para fuentes de energía no renovables. Con lo cual, pues también tenemos que darnos cuenta que este indicador nos va a costar un poquito más de trabajo de cumplir que antes. Y si comparamos ahora los valores de límite de consumo de energía primaria total con los límites que se establecen para la energía no renovable en esta nueva versión del 2019, vemos que son justo la mitad en todas las zonas climáticas. Esto quiere decir que la mitad de la energía que consume el edificio tiene que tener origen en fuentes renovables. Esta exigencia es independiente de la que establece el DBH4 de aporte mínimo de energía renovable para la demanda de ACS, y esto quiere decir que puede ser que en ocasiones o la mayoría de las veces que cumpliendo simplemente el límite que establece el H4, pues la mayoría de las veces no llegaremos a cumplir el valor límite de consumo de energía primaria no renovable que establece el H0.
Bueno, hemos visto y analizado los dos parámetros que regulan en el H0 y ahora vamos a empezar a ver los parámetros que nos van a aparecer en el H1. Hemos visto que para condicionar el aislamiento de la envolvente aparecen dos parámetros, uno que lo limita de manera individual a cada uno de los elementos, que es la transmitancia límite, y otro que lo limita de manera global, la transmitancia global de la envolvente del edificio. El primero de ellos ya es un valor conocido, la transmitancia térmica límite, y no nos vamos a parar mucho a hablar de él. Simplemente pues aprovechar que estaba también limitado su valor en la norma anterior, pues lo comparamos con lo que había antes. En la tablita esta, pues veis para los diferentes elementos elementos de la envolvente, pues la exigencia está en negrito del 2019 y en gris de la versión anterior del código técnico. Pues si os dais cuenta, en todos los elementos y en cada una de las zonas climáticas, pues se va a ver aumentada la exigencia, se reduce la transmitancia térmica que le permiten, y en uno en mayor grado y otro en menos. Pero estos valores son valores muy mínimos. El cumplimiento de estos valores no va a implicar que cumplamos con el valor global del CAL límite, que es lo que nos dice el DBHE. Son valores que van a permitir evitar la decompensación entre las transmitancias térmicas de los diferentes elementos que componen la envolvente, pero el cumplimiento de estos valores no implica que vaya a cumplir el K global, que vamos a ver ahora. El K global, aunque es un parámetro nuevo respecto a la versión anterior del código técnico, es relativamente conocido porque ya veníamos utilizando un parámetro similar en la normativa, por ejemplo, del 79. Se trata de una sumatoria ponderada de la transmitancia térmica de los cerramientos que componen la envolvente, pero es importante saber qué cerramientos intervienen y cuáles no en el cálculo de este parámetro, pues para saber cuando estemos intentando justificar este parámetro, pues saber qué elementos debemos de tocar y cuáles no son necesarios. Participan en este cálculo pues todos los cerramientos exteriores de la envolvente, incluidos muy particularmente los puentes térmicos, y estarán excluidos los cerramientos que estén en contacto con otros edificios, como son medianeras, y los que están en contacto con espacios no habitables. Sí que se van a tener en cuenta los cerramientos que están en contacto con el terreno. Este nuevo parámetro está baremado en función de la compacidad del edificio, de manera que resulta más exigente cuanto menor es su compacidad, puesto que el edificio resulta más vulnerable al tener más superficie expuesta al exterior. Como hemos comentado antes, el cumplimiento de la transmitancia límite de manera individual de los elementos no implica el que vayamos a cumplir el K global. De hecho, en el anejo E del DBHE aparecen unas tablas con unas transmitancias térmicas orientativas de los elementos constructivos orientadas a poder cumplir o llegar a cumplir este valor K global del edificio. La guía de aplicación del DBHE del 2019 da un paso más y traduce esas transmitancias en espesores de aislamiento para soluciones constructivas estándar que plantea para muros, cubiertas y suelos. Para un tipo de aislamiento con un lambda de 0,032, como puede ser una lana mineral, pues plantea distintos espesores en función de la zona climática. Si nos fijamos, por ejemplo, en muro y suelo en contacto con el exterior, pues para la zona climática A de la capital de Almería, en edificios nuevos, pues tenemos que empezar a hablar de 5 centímetros de espesor de aislamiento. Cuanto más severa es la zona climática en invierno, pues más espesores nos va a demandar. En cubierta en contacto con el exterior, pues vemos que hay que empezar a hablar de 6 centímetros de aislamiento. En muro, suelo y cubierta en contacto con espacios no habitables, pues 2 centímetros de aislamiento. También nos proponen soluciones para la carpintería y vemos que sin rotura de puente térmico pues muy difícilmente vamos a llegar a cumplir, solamente quizás en zonas climáticas menos severas. Y algo muy importante que nos advierte también el DBHE y la guía de aplicación es que estas soluciones que hemos visto, estos espesores de aislamiento, solamente van a ser válidos si están bien resueltas las soluciones constructivas de los puentes térmicos.
Es importante recordar que una solución, un puente térmico sin continuidad de aislamiento por el interior o por el exterior, no vamos a conseguir cumplir el K global del edificio. No sé si os habrá parecido mucho o poco, según vuestra experiencia, estos espesores de aislamiento, pero sí es verdad que aunque con esos espesores de aislamiento lleguemos a conseguir cumplir el K global del edificio, el K límite, puede ser que tengamos que seguir aumentando estos espesores con el objetivo de que nos cumpla el consumo de energía primaria total o no renovable, que hemos comentado antes que cuando no nos cumplía, una de las estrategias era mejorar la envolvente. Entonces puede ser que a pesar de que con esos espesores cumplamos el K global, tengamos que seguir aumentando espesor de aislamiento o mejorando carpintería con el objetivo de cumplir el consumo de energía primaria total o no renovable, que son indicadores que nos va a costar un poquito de trabajo cumplir en proyectos. Bueno, pasamos ahora a analizar otro parámetro que es nuevo, el de protección solar, que refleja mediante un valor numérico la capacidad que tiene el edificio de protegerse de la radiación solar en época de máxima radiación. La radiación solar a través de los huecos es uno de los aportes energéticos fundamentales en los edificios. Es por eso que es importante disponer de estrategias que permitan la entrada de esta radiación solar en invierno y la eviten en verano. Estas estrategias, pues disponemos de dos tipos de estrategias. Podemos disponer de elementos de protección fija que aprovechen esta diferente inclinación de la radiación solar en la época de verano y de invierno para permitir la entrada en invierno y restringirla en verano. También tenemos elementos de protección móvil que permitan activarla o no en función de su necesidad. Los valores límites que establece la norma para este parámetro, en la práctica vamos a ver que no son difíciles de cumplir, a poco que se tenga algún elemento de protección, ya sea fijo o móvil. Pero si no disponemos de ninguno de estos elementos de protección, sí vamos a ver que es difícil de cumplir. Os he traído también una tablita que aparece en el documento de ayuda para el cálculo de los parámetros característicos de la envolvente, en la que aparece el factor de transmitancia total de energía solar de los huecos para distintos dispositivos de sombra móvil, porque nos va a ser muy útil para que nos hagamos una idea de los tipos de protección móvil que podemos utilizar, que vemos que son persianas, toldos, cortinas, y que su eficacia va a depender pues, del tipo de vidrio que tengamos en la carpintería, de si están puestos por el exterior, por el interior, incluso de su color. Vemos como los más eficaces pues, son las persianas de color claro, que están puestas por el exterior, y los menos eficaces pues quizás son las cortinas que están puestas en el interior y a lo mejor son de color oscuro. Este dato va a ser importante y nos va a ser muy útil también si estamos intentando justificar este parámetro en la herramienta informática Hulk, en el Leader Kernel, porque justamente este valor es el que nos va a pedir cuando estemos intentando justificar el Q solar en el mes de julio. Vamos a ver ahora uno de los dos parámetros que nos van a limitar la permeabilidad al aire en el edificio, que es el Q100, que ya lo conocemos de antes, en la cantidad limita la cantidad de aire que se infiltra a través de los huecos debido a una diferencia de presión entre el interior y el exterior. No nos vamos tampoco a parar en este caso a hablar mucho más de él, pero sí lo aprovechamos pues, para comparar la exigencia que estaba regulada en la norma anterior y la que tenemos ahora. Si os fijáis, en el 2013, con la limitación de infiltraciones que aparecía antes, nos permitían utilizar carpinterías de clase 1 en zonas climáticas menos severas y ya clase 2 en zonas climáticas más severas. En la norma actual pues aprietan un poquito más esta exigencia, y con los límites que establecen pues veremos que vamos a tener que utilizar clase 2 en zonas climáticas menos severas y clase 3 en zonas climáticas más severas. Vamos a ver a continuación que estos límites que vemos incluso lo vamos a tener que aumentar con el objetivo de cumplir el N50, porque puede ser que aunque estemos cumpliendo el Q100, el siguiente parámetro no lleguemos a cumplirlo con estos límites. Este nuevo valor, el N50, que no ha aparecido en ninguna otra normativa, lo que hace es limitar la cantidad de aire que no entra tanto por los huecos como por la parte opaca del cerramiento.
Estas infiltraciones se pueden dar lugar pues, a través de pasos de instalaciones, a través de aberturas de admisión y también, y muy particularmente, a través de los encuentros constructivos de los diferentes elementos que componen la envolvente, como puede ser el contacto entre la carpintería y la fachada. Nos dice el DBH que tenemos dos maneras de calcularlo. Una de ellas es mediante ensayo, el ensayo de la puerta soplante, que está regulado en la norma UNE en ISO 9972, que vamos a ver que en proyecto pues, no nos va a ser útil porque es un ensayo sobre un edificio acabado. Y la otra opción que nos dan es mediante un método simplificado, según la fórmula del anejo H, que la he traído aquí para que nos paremos a analizar qué factores intervienen en el dimensionado de este nuevo parámetro para ver cuando estemos intentando justificar su cumplimiento qué cosas podremos modificar. Intervienen directamente la superficie de hueco y de opaco, es decir, que cuanto más superficie de hueco y de opacos tengamos, más infiltraciones vamos a tener en nuestra envolvente. Cuando estemos intentando justificar nuestro edificio en la aplicación informática, pues ya lo tenemos totalmente definido, totalmente diseñado. Entonces, la superficie de hueco y opaco, pues muy difícilmente la vamos a poder tocar. Otro de los parámetros que intervienen en esta fórmula es el coeficiente de caudal de aire de huecos y de opacos. En el anejo H nos dan un valor tasado, un valor fijo que no podemos modificar para ese coeficiente de caudal de aire de la parte opaca para edificios de nueva construcción. Por lo tanto, vemos que prácticamente lo único que podemos variar para hacer cumplir este valor es el coeficiente de caudal de aire que entra por los huecos. Es por esto que es lo que he comentado antes, que los límites establecidos para el Q100 puede ser que no sean suficientes para llegar a cumplir estos valores. La permeabilidad al aire también es inversamente proporcional al volumen de aire encerrado por la envolvente, con lo cual cuanto mayor volumen de aire haya, menos infiltraciones va a tener el edificio. Pero vamos a ver que si nuestro edificio también lo estamos metiendo en la aplicación informática, que ya está totalmente definido, pues tampoco vamos a poder variar mucho estos valores. Los redactores de la norma nos dicen que el objetivo es ser un poco permisivo en nuestro nuevo valor que hay que cumplir. Hay una relación entre la compacidad y la permeabilidad al aire de la envolvente. Los edificios muy compactos van a tener menos permeabilidad al aire, con lo cual son más permisivos en edificios menos compactos y le dejan un valor límite mayor con el objetivo de que no sea difícil de cumplir. En relación a este nuevo parámetro, es importante que veamos que en un reciente curso organizado por ASEMA y la Unión de Arquitectos Peritos Forenses, una de las ponentes comentó que ya están empezando a haber demandas relacionadas con molestias producidas por este tipo de infiltraciones. Tenemos que darnos cuenta que ahora, a partir de ahora, este valor ya está limitado, este valor de infiltración está limitado. Nosotros decimos en proyecto que cumplimos con él y además tenemos un ensayo que nos dice el DBH que nos pueden hacer en nuestro edificio si hubiera alguna reclamación en relación a estas infiltraciones. Con lo cual tenemos que poner especial cuidado tanto en diseño como en obra para evitar posibles problemas futuros relacionados con estas infiltraciones. Bueno, ya hemos visto todos los parámetros, los nuevos y los existentes que aparecen en las dos secciones, en H0 y en H1, y ahora nos vamos a parar, aunque no demasiado, en ver los ámbitos de aplicación cuando se aplican estos nuevos parámetros. Pues son de aplicación tanto edificios nuevos como existentes, los nuevos con las mismas limitaciones que aparecían antes, en la versión anterior, y lo existente pues vemos que se van a aplicar, pero solamente en casos en los que la intervención tenga no sean intervenciones puntuales, sean intervenciones un poco amplias. También tenemos que fijarnos pues, que van a haber unos valores determinados para obra nueva y para ampliaciones y unos valores, unos límites menos exigentes para los edificios existentes. Para el caso de, no nos entretenemos mucho en analizar los ámbitos de aplicación, pero los vais a tener en un archivito que os vamos a enviar o lo subiremos a la web y para que lo tengáis a mano.
En el caso de la sección 1 de las condiciones para el control de la demanda energética, pues de igual manera también es de aplicación a edificios de obra nueva, con las mismas excepciones que antes, y en edificios exigentes, pues si os fijáis ya no están las limitaciones que aparecían antes. La intención del documento básico de ahorro de energía es empezar a aplicarlo incluso en pequeñas intervenciones, en intervenciones de reforma de menos del 25% de la envolvente, con idea de que los edificios, conforme vayan siendo reformados, pues se vayan adaptando a la norma actual, aunque sea de manera puntual. Aparecen pues dos niveles de intervención, cuando son intervenciones muy pequeñas, que se le aplicará únicamente las limitaciones a los elementos donde se intervengan, que van a ser pues, la tramitación térmica límite, la permeabilidad al aire de los huecos y también la transmitación límite para evitar descompensaciones de las particiones. Y sin embargo, cuando las intervenciones en edificios existentes sean un poco mayores, pues ya se va a asemejar en cuanto a la cantidad de parámetros que tiene que cumplir a obra nueva, pero eso sí, pues los límites van a ser menores. Pues como estamos hablando de intervención en edificios existentes, no nos vamos a entretener mucho, pero sí recordar, como ya aparecía antes, que hay unos criterios de intervención. Como la casuística de intervención en edificios existentes es tan amplia, la norma es imposible que regule todos los casos. Es por eso pues, que plantea unos criterios para cuando nos estemos enfrentando a intervención en edificios existentes, pues poder tenerlo en cuenta. El criterio 1 es de no empeoramiento. No podemos reducir las prestaciones preexistentes del edificio cuando sean inferiores a los límites establecidos en los documentos básicos. El criterio segundo de flexibilidad, que nos dice pues, que si no podemos cumplir con todas las prestaciones, pues que por lo menos intentemos llegar al mayor grado de adecuación posible. Y aparecen unos casos en los que se podrán utilizar. Y el tercer criterio, que es de reparación de daños, que nos dice que se podrán mantener en su estado original los elementos sobre los que no se intervengan, pero solamente si no tienen daños relacionados con el requisito de ahorro de energía, que en ese caso sí se deberán reparar, aunque no sean objeto de la intervención inicial. Bueno, recordaros también que hay documentos que pueden servir de ayuda en la página web de códigotécnico.org, pues como el documento básico de ahorro de energía con comentarios, la guía divulgativa, la guía de aplicación, el documento de apoyo y también pues que las herramientas que disponemos, las herramientas gratuitas que disponemos para justificar el cumplimiento de estas dos secciones, pues la herramienta unificada Leader Calendar, el HUL, que se actualizó precisamente ayer, lo podéis descargar en la página de códigotécnico.org, y también disponemos de una opción simplificada que es el programita C3X, que lo veníamos utilizando para la calificación de eficiencia energética de los edificios existentes, al que se le añade el complemento y conecta realizado por Isover, y así se puede justificar también el DBH del 2019. Bueno, ahora doy paso a José Luis, que va a continuar con su parte. Bueno, mi presentación. A ver, que tengo un poco de lío aquí. Y esto tengo que quitar de aquí. Bueno. ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Se me ve a mí? ¿Se me escucha? Sí. Perfectamente, bueno, José Luis. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Tomo el relevo de Cristina y continúo con el resto de modificaciones que ha habido en
en el código técnico. Lo importante es H0 y H1, es lo que hay que cumplir. El resto de condiciones son unas condiciones mínimas que tendremos que cumplir también, pero al final lo que nos va a dar realmente las condiciones del edificio, de las instalaciones y de la envolvente, van a ser los parámetros del H0 y del H1 y los resultados que se obtengan de los cálculos. Bien. Antes de seguir con apartados del HE, voy a hablar de la modificación que se ha producido en el SI, en el documento de seguridad en caso de incendio, porque es una modificación que viene al hilo de las exigencias de ahorro energético, o más bien al hilo de las previsibles intervenciones que se van a hacer en los próximos años en la edificación, sobre todo en la edificación existente. Actuaciones que en principio parece que van a pasar por una mejora de las instalaciones y sobre todo por una mejora de la envolvente. Como ha comentado Cristina, para cumplir con el H1, pues los requisitos ahora son muy exigentes de aislamiento, de anulación de puentes térmicos, etcétera, y eso va a hacer que en los próximos años, además ligados a los temas de las subvenciones, pues se vayan a disparar las rehabilitaciones que se llaman energéticas, ¿no? Normalmente las charlas de ahorro energético suelen empezar con estas imágenes, ¿no? Y nos sacan los colores. Dice, hay que ver qué mal habéis construido, ¿no? Nos sacan aquí los colores con los puentes térmicos, estos puentes térmicos con los forjados. Y bueno, yo digo, bueno, pues a lo mejor hemos construido mal para unas cosas y bien para otras. Es decir, una cosa que a lo mejor pues no funciona bien a efectos de ahorro energético porque tampoco la sociedad lo demandaba en un momento determinado, pues sí podía funcionar en otros aspectos, como por ejemplo en el de la seguridad en caso de incendio. Es decir, una fachada a la capuchina donde el aislamiento está protegido, pues sí, tenemos los puentes térmicos en los forjados o en frentes de pilares en otras zonas, pero a efectos de incendios, estas fachadas funcionan muy bien. La transmisión de incendio en estas fachadas es muy difícil, la propagación vertical del incendio en estas fachadas a través de los materiales de fachada. El incendio se produce por el salto de las llamas de una ventana a otra, lo que los bomberos llaman el salto de la rana, ¿no? Para que el incendio pueda ir propagándose en las plantas superiores. Pero claro, todo esto va a cambiar. Si nosotros a esto le colocamos una piel que ya no es cerámica o pétrea, sino que es de un material aislante, pues las condiciones cambian radicalmente y las condiciones de comportamiento en caso de incendio cambian también radicalmente. Y por eso se modifica también esta sección para hacer que esos materiales que se incorporen a la fachada, al modelo del edificio, pues cumplan con el Real Decreto que clasifica los sistemas constructivos y los materiales en función de su reacción y resistencia al fuego. Lo que hace, ya había algo esbozado en versiones anteriores del DBSI, pero lo que se hace es exigir, endurecer la exigencia, digamos, en previsión de estas obras que van a venir. El DBSI, por su parte, dice que las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en el DBSI. A mí esto es una cosa que me preocupa, porque cuando se modifica la piel del edificio, pasando de un edificio, digamos, tradicional a un edificio con una envolvente térmica mejorada, pues realmente sí que podemos estar menoscabando las condiciones de seguridad preexistentes. Y esto hay que tenerlo claro. Hay que tener claro que si buscamos la eficiencia energética de los edificios, a lo mejor tenemos condiciones de seguridad en caso de incendio peores. Y esto hay que explicarlo y hay que decirlo. Fijaros lo que sucedió hace ya casi 4 años en Londres, el incendio de la Torre Grenfell, que había sido sometida antes del incendio a una actuación de rehabilitación energética. Le había dispuesto una fachada con un aislamiento determinado y unos paneles de revestimiento pues, de un material determinado. El incendio se produce en una vivienda interior, pero se ve magnificado por la característica de los materiales
de esa fachada. Y fue una cosa, bueno, pues supongo que a mí y a todos vosotros, pues que nos impactó mucho, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que viene un poco a regular el código técnico, ¿no? Que cuando se hagan rehabilitaciones energéticas, se incorporen elementos nuevos a las fachadas, bueno, obra nueva también, por supuesto, pues que se tengan en cuenta las exigencias que ahora se proponen. Cuando yo preparé esta charla me parecía un poco quizá alarmante, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y pensé si traerla a colación o no. Pero yo creo que es una reflexión que nos debemos hacer ahora que todo el mundo, o que parece que solo se habla de rehabilitación energética, de ahorro energético, de eficiencia energética. Creo que los arquitectos debemos ser garantes también de la seguridad y ser muy exigentes con los criterios de los materiales que se incorporen a la fachada. Probablemente cuando se habla a un cliente de eficiencia energética, pues también hay que traerle a colación estos temas. Y si le hablamos de temas de incendios, cuando tenemos que exigir unas determinadas cosas, seguro que nos hacen caso. Ya os digo que esto parece muy alarmante. Sucedió hace 4 años, pero yo ayer por la tarde, repasando, dándole un último repaso a la charla, curiosamente me encontré con esta noticia de hace, no ya de 4 años, sino de hace 4 días, una noticia aparecida en El País. La maldición de Grenfell deja miles de pesos invendibles en el mercado británico. Es decir, al parecer hay 1.700 edificios en la isla, en Gran Bretaña, que están considerados como de alto riesgo y que los propietarios no tienen manera de venderlos, las aseguradoras no lo aseguran y además los tasadores, creo que, según decía la noticia, los tasadores están dando a esas viviendas valor 0 euros, 0 libras en este caso, ¿no? Entonces, me parece un tema suficientemente importante para tenerlo presente. No vaya a ser que estemos hablando solo de eficiencia energética, de estar calentitos dentro de nuestras casas y resulte que nos vayamos a chicharrar, ¿no? Entonces, bueno, una cosa relativamente importante y que quería traer aquí a primer plano. Respecto a las condiciones concretas que establece el DBSI, pues para los sistemas constructivos que ocupen más del 10% de la superficie de la fachada, serán, en función de la altura de la fachada, conforme a estas clasificaciones. Las clasificaciones de reacción al fuego van en orden ascendente, sería una clasificación un poco menor, C mayor, B una clasificación mejor. Entonces, bueno, pues esto está pensado para sistemas, por ejemplo, del tipo SATE, en función de la altura del edificio. Ese sistema tipo SATE, pues tendrá que tener una reacción al fuego determinada. El D depende de que el material sea combustible o no sea combustible. La letra S depende de la capacidad que tiene el material de emitir humo una vez producido el incendio. Y la letra D es la capacidad que tiene el material de producir goteo, gotas o materiales que se desprendan, que sean incandescentes, ¿eh? y que hace que esas gotas al caer pues produzcan incendios también en las partes bajas de los edificios. Fijaros que está en ensayos que se han hecho, la velocidad de propagación al fuego en una fachada de este tipo, revestida por el exterior completamente con material aislante, la velocidad de propagación al fuego es del orden de 5 o 10 veces superior a la velocidad de propagación al fuego en una fachada a la capuchina. Entonces, de ahí la importancia de que las reacciones al fuego sean las adecuadas en función de la altura del edificio. Bien, nos dice el DBSI, incluyendo, cumplirán esta condición, las capas contenidas en el interior de la solución de fachada y que no estén protegidas por una capa que sea EI30 mínimo. Eso hace que nuestras fachadas, las capuchinas, pues cumplen perfectamente porque siempre la hoja exterior de ladrillo cerámico de bloque, pues va a tener esa resistencia y no va a haber ese problema. Luego se añade en edificios de hasta 18 metros que si son accesibles al público, en su base, además se exige
mejorar esa clase de reacción al fuego en al menos 3,5 metros de altura, ¿vale? Es decir, podríamos hacer un edificio de hasta 10 metros, pues todo VS3 en toda la altura y ya cumpliríamos. Pero al menos, si esas fachadas son accesibles al público desde la planta baja, en 3,5 metros, deberemos mejorar la clasificación, no ya en los demás de 18 metros, que ya de por sí tienen que tener B. ¿Cuándo son accesibles al público? Pues el código técnico nos dice, por ejemplo, que no es accesible al público cuando es una zona privativa, cuando, por ejemplo, tenemos unas jardineras que impiden que el público pueda acceder a la base de la fachada, una lámina de agua, etcétera. Y en lo que se refiere a las fachadas ventiladas, pues el código técnico nos dice que los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas pues deben tener al menos la siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total. Hasta 10 metros D, hasta 28 metros B y mayor de 28 metros A2. La máxima clasificación sería A1, no se llega en ningún momento a la A1, pero hasta más de 28 metros sí tendríamos que tener A2. Igual, hasta 10 metros también cuando son accesibles al público, la base hasta 3,5 metros al menos debe ser BS3 de 0. Y además, en este caso de fachadas ventiladas, se debe limitar el desarrollo vertical de las cámaras en continuidad con los forjados resistentes que separan de incendio, que separan sectores de incendio. Es decir, que si en vertical tenemos el edificio sectorizado, porque así tenga que ser conforme al apartado SI1 del código técnico o porque lo hayamos decidido en proyecto por temas de evacuación o lo que sea, pues esa sectorización en horizontal que hacen esos forjados debemos mantenerla en la cámara de la fachada ventilada. ¿Cómo? Bueno, pues hay sistemas en el mercado que permiten la evidente ventilación de la cámara en condiciones normales para que funcione a efectos de ahorro de energía, pero que en caso de aumento de temperatura, pues hacen que esas barreras impidan el paso de la llama. Eso lo tenemos que tener en cuenta cuando sectorizamos en horizontal, no siempre se sectoriza en horizontal los edificios. Bueno, visto el DBSI, continúo ya con el DBHE. El DBH3 de iluminación es un poco... DBH3 de iluminación yo creo que es como una María, ¿no? Porque un poco ahí está ahí, un poco no le hacemos mucho caso. Yo creo que sobre todo porque es un documento que no se aplica en interiores de viviendas. Entonces, al no aplicarse en interiores de viviendas, pues bueno, lo tenemos un poco quizás menos estudiado, ¿no? Y bueno, hay algún cambio con respecto a la versión anterior, sobre todo en la aplicación en edificios existentes. Antes parecía que el DBH3 se aplicaba cuando se hacía cualquier tipo de reforma, en un edificio terciario, en un colegio, en un local comercial, parecía que siempre había que aplicarlo y ahora pues se clarifica un poco el ámbito de aplicación en función de la superficie o la renovación de la superficie iluminada. Se aplican los cambios de uso y se aplica cuando se cambia una actividad o zona del edificio, siempre y cuando el valor de la eficiencia energética exigido a la instalación sea más bajo que el de la actividad que tenía inicialmente esa zona del edificio. Aquí abajo tenéis, por ejemplo, el valor de eficiencia energética exigido a las oficinas, que es de 3, el valor de eficiencia energética exigida al comercio, que es de 8, que son del orden pues, del valor de eficiencia energética más bajo y más alto exigidos en el DBH. Bueno, luego tiene una serie de requisitos de efectos de potencia total instalada, de sistemas de regulación y control y de luz natural. Y sin olvidar siempre en temas de iluminación, el Real Decreto de Seguridad y Salud de los lugares de trabajo, que también tiene unas condiciones de iluminación que debemos de tener presentes. No me extiendo más en el DBH3. Paso al DBH4. Modifica también un poco el ámbito de aplicación y también clarifica el ámbito de aplicación o los ámbitos de aplicación a edificación existente. Igual, antes parecía que el H4 disparaba con pólvora de rey y se aplicaba
a todo lo que se reformaba, a todo lo que se cambiaba de uso, y de ahí pues hemos tenido muchas discusiones cuando, por ejemplo, se cambiaba de uso una vivienda en un edificio, cuando se cambiaba o se adaptaba a vivienda, un local en una planta baja, o reformas de ese tipo donde nos venían exigiendo el cumplimiento del DBH4 con las dificultades que tenía, pues instalar o llevarse placas a cubierta, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya el ámbito de aplicación clarifica un poco eso y no resulta de aplicación en esos casos. También la ampliación y las intervenciones parte de una demanda de 5.000 litros día que tiene que tener el edificio que se amplíe, una demanda ya bastante alta, es decir que, bueno, acota bastante la aplicación en intervención en edificios existentes. Bien, fijaros que antes este documento se llamaba Contribución Solar Mínima de Agua Caliente Sanitaria. Desde que se aprobó en 2006, este documento ha estado vinculado a la energía solar. Pero ahora ya no se llama, ya desaparece el término solar, ya no se habla de energía solar, ahora se habla de energía renovable. Es decir, que la exigencia que desde el 2006, cuando se aprobó el Código Técnico, era de sí o sí instalación solar con una salvedad que se produce en 2013 cuando se incorpora la posibilidad de sustituir la solar por aerotermia, que muchos de vosotros seguro que habéis tenido esa discusión, ese debate y habréis proyectado aerotermia porque el HE de 2013 ya lo permitía, pero ahora ya es mucho más claro el HE en esa posibilidad, clarifica bastante las cosas y no habla ya solo de energía solar, habla en general de energía renovable. Por lo tanto, nosotros podemos darle apoyo, podemos contribuir a la generación de ACS de agua caliente sanitaria con geotermia, con solar, con biomasa, con aerotermia, con cualquier tecnología de energía renovable. En aerotermia, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Pues tenemos que tener claro que para aerotermia sí que nos exige una condición determinada, y es que el rendimiento medio estacional de la máquina que se instale tiene que tener un rendimiento mínimo de 2,5. Esto es una cosa que sí que tenemos que tener muy clara, mientras que el resto de tecnologías no le exige ninguna condición en concreto, en la aerotermia sí se le exige un rendimiento determinado de 2,5. Antes, la sección se aplicaba a edificios con demanda superior a 50 litros día y ahora se aplica a edificios con demanda superior a 100 litros día. Se sube o se baja, en este caso, la exigencia, y habrá edificios pues, que queden fuera de esta exigencia. ¿Cómo calculamos la demanda? Pues incluye el H un anejo para calcular la demanda. Y aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, cómo hacerlo para una vivienda. En una vivienda la demanda son de agua caliente sanitaria 28 litros día por persona a 60 grados en función del número de dormitorios. El DBH le asigna un número de personas, pues se hace la multiplicación y se obtiene la demanda en litros al día. Fijaros que para superar una demanda superior a 100 litros día, pues tendríamos que estar en una vivienda de tres dormitorios. Es verdad que no es del todo esto cierto así, porque a la demanda hay que incorporarle las pérdidas producidas en la instalación, pero bueno, sí nos da una idea un poco del orden de magnitud a partir de cuando empezamos a aplicar en viviendas. La vivienda de un dormitorio, 1,5 personas. Yo no sé cómo viven 1,5 personas en una vivienda, pero bueno, esto queda así. En plurifamiliar, además, se incorpora un factor de centralización que es función del número de viviendas y que nos reduce la demanda total del edificio plurifamiliar. Cuando sumamos las demandas de cada una de las viviendas, pues podemos aplicarle un factor de centralización que es parecido a los factores de simultaneidad que se aplican en fontanería o en electricidad y nos reduce la demanda total del edificio. Y en otro uso, pues, bueno, tenemos otro uso como colegios, oficinas, gimnasios, pues tenemos otro uso en la tabla C del anejo F.
siguen sin clarificar, sin aclarar esta duda que siempre hemos tenido y que nos habéis planteado mucho. Por ejemplo, cuando la demanda se establece en litros día persona, por ejemplo, en actividades como gimnasio, ¿cómo se evalúa la demanda en litros día persona en un gimnasio? ¿De qué depende? De las personas que estén en un momento determinado en el gimnasio, de las personas que vayan al día, o de el uso que se haga de los vestuarios en una hora. Esas son cosas que no se terminan, la verdad, de quedar claras con esta modificación. Bien, y luego, a efectos de lo que tenemos que contribuir a esa demanda, hacemos el cálculo de la demanda, obtenemos una serie de litros día y antes, pues en función de la zona climática, en función de los litros día, entrábamos en una tabla y obteníamos la demanda. Normalmente nosotros sería porque teníamos más radiación, pues teníamos una exigencia de demanda más alta que otras zonas con menos radiación solar, pero ahora simplemente estos edificios con menos de 5.000 litros día tienen que contribuir con el 60% y edificios de más de 5.000 litros día tienen que contribuir con el 70%. Y el cálculo, pues bueno, pues el agua fría tiene una temperatura en función del municipio en el que nos encontremos. Hay unas tablas, la tabla de agua fría de la red está, normalmente todos los municipios la tienen. Entonces, hacemos el cálculo, qué energía necesitamos para pasar esa temperatura del agua de red, que podrá estar a 10 grados, 15 grados, en función del municipio en el que nos encontremos, de pasar a una temperatura de agua caliente sanitaria que nos dice el código técnico que en preparación debe ser un cálculo a 60 grados. Entonces, claro, para pasar de 10 grados a 60 necesitamos energía y esa va a ser la demanda en kilovatio hora año. Normalmente ese cálculo se hace mes a mes en función de la ocupación, de las temperaturas que no son las mismas a lo largo del año, pues se va obteniendo la demanda de kilovatio hora año, que es lo que tenemos que suplir en un porcentaje determinado con energía renovable. ¿Y cómo hacemos los cálculos? Pues para la comprobación de la solar térmica, como lo veníamos haciendo hasta ahora, usaríamos pues las tablas que veníamos usando, las aplicaciones que hay en la página web del CTE, cualquier aplicación, una hojita de cálculo que nos dé el resultado mes a mes. Hay una demanda de agua caliente sanitaria, como hemos visto antes, que será el 100% que requiere el edificio, y en función del cálculo que hagamos, en función de que dependerá pues, del rendimiento de los colectores solares que pongamos, de la radiación solar que tengamos en el emplazamiento, pues nos dará una fracción solar, 60-70%, la que sea, cumplirá o no cumplirá, y el resto pues lo cubre o lo suple un equipo auxiliar, será de gas, será eléctrico o lo que sea. Así pues como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo lo haremos con aerotermia? Pues aerotermia, fijaros que la cuestión es muy sencilla para la aerotermia. La verdad es que se lo han puesto muy fácil a los de la aerotermia. La condición es que el rendimiento sea superior a 2,5. ¿Qué significa eso? Estoy hablando de rendimiento en bombas de calor eléctricas. Bombas de calor térmica es otra cosa. El rendimiento es 1,5, pero en bomba de calor eléctrica, que es la que normalmente nos vamos a encontrar, la que nos van a ofrecer, el rendimiento exigido es 2,5. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos que generar 2,5 kilovatios de energía térmica, por ejemplo, para ACS, pues de esos 2,5 kilovatios, la aerotermia consume 1 kilovatio eléctrico y 1,5 kilovatios, digamos que es gratis. Es lo que el código técnico llama energía medio ambiente. Es decir, los de la aerotermia nos van a decir que es gratis, energía gratis, ¿no? Entonces, claro, con una sencilla regla de 3, 1,5 entre 2,5, pues tenemos un porcentaje de 0,6, 60% en energía renovable. Y el kilovatio restante, pues el porcentaje restante, el 40%. Por lo tanto, aquí estaríamos contribuyendo con un 60% de energía renovable a la demanda de ACS. Que tenemos que cubrir el 70%, bueno, pues el rendimiento tendría que ser mayor de 2,5, pero así hacéis una idea de la cifra
la cifra global. Entonces, una cosa que tenéis que tener muy en clara, porque yo creo que a partir de ahora vamos a tener mucha presión de promotores y pues de comerciales y de todo este mundo de la aerotermia, pues una condición que tenemos que tener clara, vale, la máquina me vale, pero lo que yo tengo que tener claro es que los rendimientos son los que me dice el código técnico. Entonces me tienes que acreditar que conforme ensayo esta norma UNE, pues el rendimiento es el que es. Y luego ya el cálculo será el que sea, es decir, que esto ya es pues como un termoeléctrico. Si tenemos una vivienda que tiene más ocupantes, pues la máquina aerotermia requerirá más potencia o menos y más volumen de acumulación o menos volumen de acumulación. Pero lo importante a efectos de justificación del DBH4 es el rendimiento, porque ese es adimensional y no va a dar la medida del cumplimiento del H4. Bien, tenéis que tener también en claro que estos son mínimos, es decir, que como ha comentado Cristina, el H0 pues se basa en el cumplimiento de unos estándares de consumo y que depende de las instalaciones que tengamos en el edificio. Puede que nosotros justifiquemos H3, instalación de iluminación, justifiquemos H4, instalación para la contribución de ACS, y cumplamos los porcentajes mínimos, pero no cumplamos con el H0 de consumo. Y tengamos que estar aumentando estos porcentajes para cumplir en H0. O suplir, otra posibilidad que hay, los consumos que necesitamos para llegar al 100%, que serán eléctricos, pues, por ejemplo, con fotovoltaica, porque así ya no tendremos contribuciones del 60 o 70%, sino pues incluso del 100% si esa electricidad también la suplimos con renovable fotovoltaica. Bien, pues eso es lo que respecta al H4. Y luego tenemos el H5, que es de generación mínima de energía eléctrica. También antes este documento se llamaba contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica y al igual que con H4 pues se quita el sustantivo fotovoltaica, ya no se exige una tecnología determinada, sino que lo que se exige es una capacidad de energía renovable para generar energía eléctrica en nuestro edificio. Se aplica esta sección a edificios con uso distinto al residencial privado y con superficie construida mayor de 3.000 metros cuadrados. Es decir, que no se aplica a edificios de viviendas. Y los que no son de viviendas con superficies mayores a 3.000 metros cuadrados. Y se exige una potencia mínima a instalar de energía eléctrica. La potencia, los valores son potencia mínima 1% de la superficie construida y con un límite del 5% de la superficie de cubierta. Y un mínimo absoluto de 30 kilovatios y un máximo absoluto de 100 kilovatios. Esto no quiere decir que podamos tener en nuestro edificio instalaciones de fotovoltaica inferiores a 30 kilovatios. Podemos tenerlas, por ejemplo, si en nuestro edificio no es de aplicación el H5, pero decidimos poner fotovoltaica para cumplir con el H0. Es decir, podemos tener instalaciones inferiores a 30 kilovatios. Y también podemos tener instalaciones superiores a 100 kilovatios. En edificios grandes, pues podemos llegar a tener instalaciones superiores a 100 kilovatios. Pero es verdad que estrictamente para cumplir esta sección, pues sí que nos va a exigir un mínimo de 30 y un máximo de 100. Ahí nos quedamos para cumplir esta sección. Con respecto al mínimo, al concepto ese de potencia mínima instalada y potencia límite instalada en función de la superficie, pues os traigo un caso concreto para que veáis ese concepto. Imaginar que tenemos que cumplir esta condición y lo vamos a hacer con paneles fotovoltaicos que tienen una potencia por metro cuadrado de 0,15, por poner un ejemplo un poco muy traído al paso, ¿no? Esto habría que hacer un cálculo muy detallado, ¿no? Pero imaginaros 0,15 kilovatios metro cuadrado por panel. Pues
si tenemos un edificio de 3.000 metros cuadrados, imaginar un edificio en sección, un edificio alargado, de una planta, de 3.000 metros cuadrados, bueno, pues tenemos 1% de esos 3.000 metros cuadrados, necesitamos una potencia de 30 kilovatios. Si el panel son 0,15 kilovatios metro cuadrado, pues 30 entre 0,15 nos da una superficie de paneles de 200 metros cuadrados, ¿vale? Tendríamos que colocar, para imaginar una nave de 3.000 metros cuadrados, pues 200 metros cuadrados tendrían que ser de paneles. Pero si ese edificio se desarrolla en vertical, si también tiene un edificio, imaginar que tenemos 5 plantas de 600 metros cuadrados cada una, pues también tenemos 3.000 metros cuadrados, pero la superficie de cubierta es más pequeñita, con lo cual aquí entraríamos la potencia límite, 5% de superficie de cubierta, tendríamos 5 por 600, 30 kilovatios, tendríamos la misma superficie, pero tener en cuenta que esta sería la límite, es decir, que ya no podríamos tener, si el edificio fuera más alto con esta planta, no se nos va a exigir más superficie de esa. Yo el cálculo con fotovoltaica, pero ya os digo que puede ser, podría ser eólica o otro tipo de energía renovable que nos diera contribución de energía eléctrica. La energía eléctrica puede ser para uso propio o para suministro a la red. Cuando es para uso propio, esta energía fotovoltaica, a la hora de simularla en los programas informáticos, pues se va a distribuir uniformemente entre los diferentes sistemas eléctricos que tengamos de calefacción, de refrigeración o de agua caliente sanitaria. Es decir, que si tenemos una caldera, por decirlo algo, para calefacción de biomasa, pues evidentemente este sistema no va a mejorar en nada porque no tiene capacidad de incidir en esa instalación de biomasa. Eso viene al hilo un poco, pues también de lo que ha dicho Cristina. Yo creo que esta modificación del DBHE pues supone quizás una incidencia en la energía eléctrica o un insistir en la energía eléctrica, quizás desde mi punto de vista, frente a otras energías renovables. Yo creo que, bueno, quizás con el incremento del rendimiento de las bombas de calor, pues han sido conscientes desde que en 2013 se abrió la veda de la aerotermia para ACS, pues que de la presión que hay y que, bueno, que puede ser una instalación que puede ser válida en determinadas condiciones, y también de la necesidad que hay, pues, de instalación de energía eléctrica en los edificios para que sean menos dependientes de la red eléctrica, y también, en cierta medida, para que contribuyan a aumentar la capacidad de la red eléctrica. Eso unido a que nuestra red eléctrica como país, pues cada vez tiene un porcentaje mayor de energía renovable en su composición, y yo creo que en los próximos años pues vamos a ver quizá un vuelco hacia este tipo de tecnología frente a otras más dependientes, digamos, del petróleo, ¿no? Ya se ha clarificado también, parece ser, un poco la inseguridad jurídica que había con estos temas, parece que ya está un poco más claro, los inversores parece que están más decididos, y bueno, pues quizá unido también a los temas de movilidad eléctrica, pues quizá un poco sea por donde vaya el futuro, ¿no? Ahora mismo los grandes retos son los temas de la acumulación, evidentemente, y los de distribución. También supongo que el limitar el consumo de los edificios tiene que ver con eso de decir, hombre, no vale que me hagas lo que quieras, aunque lo suplas con energías renovables, no me vale que hagas lo que quieras, porque en determinados momentos, y lo hemos visto este invierno, por ejemplo, pues en determinados momentos todo el mundo, hay semanas del año, meses del año, donde todo el mundo al final acaba enganchado a la red, y momentos puntuales donde todo el mundo hace una demanda puntual de energía
energía de la red, y eso, hasta que los temas de acumulación pues no estén resueltos, hay que tenerlo, entiendo, controlado. Bueno, y ya paso, para terminar, al último documento, que es un nuevo documento, una sección que se incorpora al HS de salubridad, y que tiene una incidencia total sobre la salud de las personas que ocupan los edificios. Y nuestra importancia como garante a través de la LOE y del código técnico, lo hemos estado viendo, no solo de la eficiencia energética, sino de la seguridad y de la salud de las personas. Y esta nueva exigencia que se incorpora nos viene a decir que los edificios dispondrán de medios adecuados para limitar el riesgo previsible de exposición inadecuada a radón procedente del terreno en recintos cerrados. Bien, esto del radón es nuevo para todos, me quedan 5 minutos y evidentemente no da para extendernos en el tema, es un tema que evidentemente da para un curso que habrá que hacer. Sí os recomiendo que le echéis un vistazo a las guías que se vienen publicando, la guía que ha publicado el gobierno junto con el SECIC de rehabilitación frente al radón, una guía que tiene también muy buena la Junta de Extremadura de protección frente al gas radón. Son guías muy buenas y muy ilustrativas de cómo incide esto en edificación, y muy buenos documentos para entender el concepto, ¿no? Esto lo comentaba el otro día con Cristina, ¿no? Esto de las guías, yo creo que hacen las normas y luego sacan las guías. Nosotros creemos que lo tenían que hacer al revés. Primero hacen las guías y luego sacan las normas, porque a veces las normas dicen una cosa y luego nos sacan las guías a los pocos meses y nos encontramos con que la guía dice otra cosa, ¿no? Ya lo habéis sufrido, yo creo que muchos, ¿no? Sobre todo con la guía accesible en Andalucía, ¿no? Pretenden con las guías resolver cosas que las normas no están bien dichas, y al final a todos nos generan una confusión. Por lo tanto, no estaría mal que hicieran primero las guías y luego sacaran las normas. El radón es un gas que existe de manera natural en terreno de tipo pizarras, esquistos, granitos, y que se transmite a través de las fisuras y los poros del terreno, y que puede llegar al interior de los edificios a través de los cerramientos de contacto del edificio con el terreno, puede llegar a acumularse, a concentrarse en el interior del edificio. Es un gas nocivo para la salud y potencialmente causante de cáncer de pulmón. En Almería, aquí tenéis el mapa del Consejo de Seguridad Nuclear con las zonas que tienen riesgo en la provincia de Almería y Granada. Andalucía acumula un 8% de territorio con riesgo de gas radón con respecto a toda España, y ese 8% lo tenemos acumulado en Almería y Granada. Hay dos zonas, la zona 1, digamos que es la zona con menor riesgo, y la zona 2 con mayor riesgo. El resto de zonas, las que no están sombreadas, en principio, aunque puede haber también concentraciones de radón, pero en principio no debe haber problemas. La zona de mayor riesgo coincide, en nuestro caso, pues con las sierras de Filabres y Sierra Nevada, y luego la zona 2 pues son las bases, las cotas más bajas de esas sierras, la Sierra de la Contraviesa también, Sierra Alamilla, Sierra Cabrera, las sierras de María Los Vélez, luego también pues Sierra Alamilla se extiende hasta la zona de Cabo de Gata-Níjar. Esos son nuestros ámbitos de riesgo, y ahí yo he puesto el apéndice B del HS6, incluye los municipios concretos afectados por gas radón y la zona en la que se encuentran. Por ejemplo, en la zona 1 está Moabla, Alcolea, Taberna, el Níjar, y en la zona 2 Vallarca, La Brucena, Jerca. Luego se van a dar situaciones raras. Por ejemplo, Níjar, que tiene la villa de Níjar, está, digamos, en la falda de Sierra La Milla, pero es verdad que Níjar tiene muchos
tiene muchos núcleos en la costa que según el mapa pues no están afectados, ¿no? Y eso, pues no sé si eso lo terminarán resolviendo, ¿no? O tendrá que ser así, como está publicado. Bueno, el ámbito de aplicación, edificios nuevos en todo caso, intervención en edificios existentes, y no es de aplicación a no habitables o habitables que se encuentren separados de forma efectiva del terreno. Por ejemplo, edificios levantados sobre el terreno porque en planta baja, porque la planta baja sea diáfana y abierta, con soportales. Fijaros que la guía que saca el Ministerio, es una guía de rehabilitación. Nosotros creemos que el principal problema del radón no va a estar tanto en la obra nueva como en la edificación existente. Esto también viene mucho al hilo. En España las principales zonas afectadas están en Galicia, Castilla y León y Extremadura, que son zonas principalmente de lo que se llama ahora la España vaciada, ¿no? Entonces, claro, creemos que el problema no va a ser tanto de obra nueva como de intervención en edificios existentes. Si realmente se quiere mejorar los edificios, la protección de los edificios frente al radón, realmente la intervención, la administración se debería plantear seriamente que la incidencia en obra nueva o en reforma en este tipo de territorios creo que va a ser muy poca en la mejora de esta problemática, y realmente las mejoras van a venir por una actuación decidida en la edificación existente para mejorar esta situación. Entendemos que esta sección del Código Técnico a nosotros nos va a dar mucho quebradero de cabeza, pero su contribución a la erradicación de este problema creemos que va a ser muy limitada. Las soluciones a implementar en función del tipo de zona, pues pasan en las zonas de menos riesgo por disponer una barrera de protección o una cámara de aire ventilada entre el edificio y el terreno, y en las zonas de mayor protección, pues colocar una barrera de protección más, adicionalmente, un espacio ventilado o bien un sistema de presurización del terreno. Aquí tenéis los tres sistemas conforme a la guía del radón. La solución A, que sería una lámina a modo de una lámina impermeable, pero caracterizada por su coeficiente de difusión frente al radón, bien ejecutada con encuentro y junta sellado, sin fisuras. La solución B sería lo que llaman un espacio de contención, es decir, la solución A pasa por impedir el paso del radón al interior del edificio. La solución B pasa por colocar un espacio de contención intermedio donde el radón pasaría, pero una vez dentro de ese espacio lo eliminaríamos mediante ventilación, es decir, sería un espacio de contención ventilado previo a la barrera, en su caso, si estamos en zona 2 y tuviéramos que colocar las dos soluciones. Sería una cámara de aire o un local habitable con ventilación natural o un local no habitable, perdón, con ventilación natural o mecánica. Y la opción C, que sería ya la más radical, pues sería una despresurización del terreno mediante una capa de relleno granular bajo el edificio, arqueta y conductos para extracción mecánica. Entiendo esto inviable en obras de reforma, muy difícil, quizás solo pensado para obra nueva, aunque las guías de rehabilitación nos dan soluciones de cómo aplicar eso en obras de reforma, y las bocas de expulsión conforme a HS3, pues alejándolas de la zona habitable mediante su conducción a cubierta. Bueno, pues esto sería a grandes rasgos la filosofía de este documento, que da para hablar largo y tendido. Y pues como último comentario ya os traigo el regalo final de este documento, que dice que una vez efectuadas las medidas, se efectuará una medición para comprobar su eficacia. Y que dentro del edificio pues no se superan los valores de referencia. Fijaros que para medir el radón, lo que nos dice el Consejo de Seguridad Nuclear es que necesitamos un periodo de medición de 1 año. El radón en los periodos de invierno tiene más concentración, en los periodos de verano tiene menos concentración.
En los periodos de noche se concentra en mayor medida, en los del día en menor medida. Es decir, que para obtener una medición fidedigna debemos de hacer una medición a lo largo de un año, con un sistema relativamente complejo. El código técnico nos permite hacer esas mediciones en 2 meses, pero da igual, aunque sean 2 meses. Tenemos que hacer esas mediciones y en 2 meses, ¿qué? Llegar a una conclusión sobre qué, sobre algo que ya está terminado, decirle al cliente, oye, es que esto no cumple y ahora tenemos que tomar medidas adicionales. Bueno, es una situación un poco que no tiene mucho sentido, está ahí en el HS3 y cuando estemos en zona 1, si aplicamos la solución A, no tendremos problemas, pero cuando estemos en zona 1 con solución B o en zona 2, ya siempre, pues sí vamos a tener problemas. Bueno, y esto es todo. Y bueno, con esto ya termino mi exposición. En verdad sí quería hacer un último comentario sobre el tema, sobre todo lo que he comentado al principio del SI, de las intervenciones de mejora de la envolvente, los temas de rehabilitación con respecto al radón y, bueno, estamos ahora con todo el debate que surge de las declaraciones responsables, de licencia sí, licencia no, memoria valorada, proyectos, pues ser conscientes un poco todo de lo que suponen estas cosas, ya he dicho, no solo digamos, ¿cómo decirlo?, al relato que hay ahora, que parece que es único de la eficiencia energética, sino también al de la seguridad y el de la salud de las personas que habitan los edificios. Y con esto ya termino, pues vamos a ver ahora si podemos contestar a las preguntas. Nos conectamos ahora los dos. Muchas gracias por vuestra atención y nos tenéis como siempre disponibles pues en el chat, tanto a Cristina como a mí, nos tenéis a vuestra plena disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Bueno, pues habéis planteado algunas consultas a través del chat de la aplicación, aunque no hemos pasado un poquito del tiempo que establecimos para la jornada que terminaría a las 2, pues vamos a intentar resolver al menos algunas. Plantea una consulta Mónica Ramírez, que me parece que ha detectado algún problema en la aplicación Joule. Dice, buenos días, la compacidad V partido A en la tabla, se refiere a la del K global, va de 1 a 4 y dice el HE que se interpolarán los valores. Pero me he dado cuenta que en el Joule no lo interpola y coge la más desfavorable. De modo que saca en el informe que no cumple. ¿Lo habéis visto? ¿Sabéis cómo solucionarlo? Pues la verdad, Mónica, es que yo no había detectado esta incidencia con la herramienta Joule, pero sí es verdad que ayer se publicó la actualización de esta herramienta. Quizás puede ser que se haya resuelto, estaremos atentos y lo observaremos para ver si se ha resuelto y si no enviaremos algún comentario. Mónica pregunta también algo más. Vamos a ver. Dice, ¿podéis contar un poco los valores que se establecen para el coeficiente de infiltración de ventanas? Voy a intentar, a ver. Voy a intentar presentar mi pantalla. No sé si se referirá al valor que calcula la formulita esta que hemos visto del N50, que decíamos que dependía de un coeficiente de la permeabilidad de los huecos de la envolvente. Y nos dice aquí en la formulita que se expresa a 100 pascales en metros cúbicos partido hora en metros cuadrados. Si os dais cuenta, este es el ensayo que parametriza las ventanas para el Q100. Entonces, este valor, con el que se ha ensayado la ventana para ver si cumple el Q100, es el que tenemos que meter en la formulita también. No sé si esa era la pregunta. ¿Qué más cosas? Bueno, esta es para José Luis. Pregunta, ¿el factor de simultaneidad en edificio plurifamiliar es solo para ACS comunitario o sirve para ACS individual dentro del edificio plurifamiliar? Luego aclara en la siguiente pregunta que el proyecto es un edificio plurifamiliar
con producción de ACS dentro de cada vivienda. Entiendo que es una instalación individual dentro de cada vivienda en un edificio plurifamiliar. Sí, esto depende. Bueno, a ver, no lo deja claro el DBH4, pero yo entiendo que si se hace una instalación individual por cada vivienda, la demanda que hay que coger es la de cada vivienda. Y si se hace una instalación comunitaria, la demanda que hay que coger es la comunitaria. Es decir, ahí sí se aplicarían los coeficientes de simultaneidad, cuando la instalación es comunitaria. Tiene un sistema de generación de ACS comunitario, una acumulación comunitaria, una distribución, una circulación comunitaria. Pero si es individual, no se aplicaría ese coeficiente de simultaneidad. Esta pregunta de Mónica Ramírez. Al COP, las máquinas de aerotermia me dan dos datos, COP aire a 7 grados y COP aire a 14 grados. ¿Cuál es el valor que tengo que coger? Pues no sabría decirte ahora exactamente, Mónica, cuál es el valor que tienes que coger, pero el rendimiento de las máquinas de aire, me tendría que mirar la norma UNE a ver exactamente la norma UNE que tiene que acreditar el fabricante, pero el rendimiento de la máquina va a depender también mucho de la zona climática, es decir, seguramente en una zona fría estés trabajando con rendimientos donde el aire que estás cogiendo para que funcione esa bomba de calor esté a 7 grados, y en nuestra zona climática va a estar trabajando con aires que seguramente estén más cerca de los 14 grados. Entonces, te lo miro y te digo algo, pero seguramente en nuestra zona climática estemos más cerca de rendimientos con aire a 14 grados que a 7 grados. Hay otra pregunta de David Ruiz Fernández y pregunta, buenas tardes, ¿qué pasa con el HS3 frente a la nueva exigencia de permeabilidad? Pues buena pregunta, David. El otro día también lo comentábamos, pues que van a hacer un ensayo, tenemos nuestras aberturas de admisión, que en principio pues podrían llegar a ser fijas, pero también tenemos mecanismos para cerrarlas. Pues habría que echarle un vistazo a ese norma UNE que regula el ensayo de la puerta soplante, pero al igual que se hacen los ensayos de ruido con los aireadores cerrados, pues entendemos que este ensayo también se debe de realizar con estas aberturas de admisión cerradas. Y no sé si quieres comentar algo, José Luis, por ahora no tenemos más consultas ni más preguntas. No. El HS3 también tiene una incidencia con el HS6 del radón, porque también están relacionados, ¿no? Cuando el HS6 relativo al radón nos dice que ventilemos adecuadamente los espacios de contención o los edificios, pues siempre nos remite al HS3. En obras de reforma, el HS3 pues va a ser difícil cumplir, o nos vamos a encontrar con edificios que evidentemente no tienen un sistema de ventilación conforme al HS3. Y luego además podemos también generar un problema añadido cuando en un edificio antiguo con una envolvente muy mala, imaginaros con un pavimento, una solera muy mala, donde alguien toma la decisión de instalar un sistema conforme a HS3 para mejorar la ventilación, puede que estemos haciendo que el edificio funcione en depresión y estamos extrayendo aire del terreno si tenemos una separación con el terreno, una envolvente mala. Entonces, esto de exigir el HS3 para mejorar la ventilación en obra nueva, bien, porque tratamos el edificio en su globalidad, pero en edificios existentes, en zonas con riesgo de radón, hay que tener mucho cuidado si tenemos una separación con el terreno mala, porque puede que estemos tomando aire contaminado del terreno. Pues por ahora no hay más.
Muy bien, pues son casi las 2:20. Como ha dicho Cristina, pues se nos ha ido un poquito el tiempo, pero yo creo que la jornada, la charla ha sido muy útil porque nos ha dado una revisión general de lo que son las modificaciones del código técnico, pero siempre con ese aire un poco más crítico y más integral, ¿no? La visión más integral de como lo que acaba de comentar José Luis, ¿no? De advertencias o como la pregunta del compañero que ha venido a decir que cómo podemos justificar precisamente las ventilaciones cuando el código técnico en algunas veces pues nos encontramos que hay ciertas incongruencias, ¿no? Así que yo, pues, primero agradecer a José Luis y a Cristina las jornadas que habéis hecho, animar a los compañeros a que si tienen preguntas más específicas, pues a sus correos electrónicos que han mostrado antes, a cat o a servicioscat@cualmedia.com, pues que hagan esas consultas. Y si vamos viendo la necesidad de hacer una jornada o un curso un poco más específico de algún tema, pues iremos estudiándolo pues para atender a vuestras necesidades. Así que, Cristina y José Luis, muchísimas gracias. Y a todos los compañeros, pues también muchas gracias por vuestro interés, por haber estado hasta las 2:20 acompañándonos. Y nada, y nos seguimos viendo en siguientes jornadas.